Bienvenidos a Pueblos Indígenas de Latinoamérica, soy Adriana Peña y los invito a acompañarme a conocer sobre los pueblos originarios de América, que nos han regalado parte importante de nuestra herencia cultural. ¿Sabía usted cuán extraordinaria es la riqueza étnica y cultural de Latinoamérica? Tras siglos de olvido e incluso marginación, la población amerindia ha adquirido mayor relevancia social y ha hecho de sus diferencias un signo de identidad y orgullo. Por su parte, los gobiernos nacionales promueven nuevas políticas en las que se reconoce y respeta la diversidad etnolingüística. Pero ¿qué tanto podemos hacer nosotros para respetar si desconocemos nuestros pueblos indígenas latinoamericanos? Pues bien, prepárese para que durante esta media hora nos conectemos con nuestros propios orígenes. El segmento de hoy está dedicado al pueblo indígena Taromenane. Para eso viajaremos a zonas totalmente despobladas dentro del Parque Nacional Yasuni, en Ecuador, muy cerca de su frontera con Perú. El pueblo indígena Taromenane es descrito como un pueblo guerrero. Sus integrantes se conocen según el mito popular que ronda alrededor de ellos, por ser rápidos como el jaguar y con armas muy grandes y precisas. Sin embargo, esto no ha impedido que el pueblo indígena se encuentre acechado constantemente por el avance de la cultura occidental, colonización, evangelización, comercio ilegal de maderas, extracción de recursos naturales no renovables e inclusive el abuso por mal uso de actividades legales, como el turismo y la investigación científica. Ha hecho que para los taromenanes se haga cada vez más cuesta arriba vivir de acuerdo a su cultura en sus territorios tradicionales. La misma situación enfrentan otros pueblos indígenas como los Quechua, Onaporuna, Guaorani y Tagaeri, que hacen vida junto con los taromenane dentro del Parque Nacional Yasuni. Todos ellos no comparten solamente el territorio geográfico y los rasgos más básicos de su cultura, distando solo en pequeños detalles. Sus parentescos son también muy cercanos. Por ejemplo, los taromenane tienen parentesco con la etnia Tagaeri, un nombre usado para designar al clan Tagae. Tagae fue un guerrero de la etnia Guaorani que optó por el aislamiento y fundó un nuevo grupo indígena. Otro grupo cercano a los taromenane son los Guaorani. Sus características, sin embargo, en el lenguaje y en la manera como trabajan sus casas e inclusive sus armas son muy distintas. De hecho, los Guaorani y los taromenane han tenido encuentros bélicos desde hace 100 años. Los taromenane viven aislados y producto de su aislamiento son descritos casi como seres mitológicos que se mantienen escondidos, seres muy grandes de tamaño que inclusive cocinan de noche para no ser vistos a causa del humo en el ambiente. Es interesante resaltar que el aislamiento voluntario del grupo indígena se lleva a cabo sin mayor problema, puesto que en Ecuador, el país de origen de los taromenane, se garantizan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que tienen derecho de mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y sus tradiciones. Los taromenane pueden libremente habitar sus tierras, disfrutar de sus ecosistemas, desarrollar sus conocimientos y prácticas de medicina tradicional, además de proteger sus lugares para rituales sagrados. Tanto es el nivel de respeto que reciben los taromenane y las etnias aledañas que la Constitución ecuatoriana concede un artículo especial
el 57 para los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Yasuni. El artículo dice: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posición ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son titulares de derechos humanos en una situación única de vulnerabilidad. Esta realidad hace que asegurar el respeto a sus derechos cobre una importancia especial. Ante la imposibilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de defender sus propios derechos. Los estados, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y otros actores en la defensa de los derechos humanos son quienes deben asegurar que estos sean respetados, de la misma manera que los de todas y todos los habitantes de las Américas, tomando en cuenta las particularidades de su situación. Como le comentábamos en el segmento anterior, en una extensa zona de la Amazonia ecuatoriana viven regidos con las leyes de la naturaleza los Taromenane, que al igual que otros pueblos ocultos no han tenido contacto con las sociedades que los rodean y sobre los que cierne la amenaza de su desaparición, sin que ellos estén al tanto de eso. El pueblo taromenane decidió vivir aislado, sin contacto con gobiernos y apartados de la justicia ordinaria, leyes o cualquier orden que llegase a interferir con el desarrollo normal de su vida, basada en la caza y la recolección. El conocimiento que se tiene de los taromenanes se ha logrado en su mayoría a través de fotografías aéreas, rastreos satelitales o testimonios de eventuales y distantes contactos que se ha tenido con este grupo indígena. Los taromenane evolucionan a su manera y pueden resultar belicosos si se les viola la privacidad en la que eligieron vivir, independientemente de que se trate de otros indígenas o no. En vista de que el gobierno ecuatoriano está en la responsabilidad de proteger a los taromenane sin interferir en su aislamiento voluntario, se instalaron cámaras en la selva para registrar los posibles movimientos de estos indígenas,
desde que en el 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno medidas cautelares para favorecer a esta población. Entre el 2008 y el 2012 se lograron recopilar un total de 55 evidencias de la presencia y actividad de estos pueblos en la Amazonia ecuatoriana. De los taromenanes solo se sabe que viven en chozas elaboradas con materiales vegetales y se reúnen en grupos familiares conformados de 20 a 50 integrantes. Para su defensa utilizan lanzas y cerbatanas y a la hora de la recolección de sus alimentos realizan la cacería y la pesca. Otro dato interesante en la vida de los taromenane es que cuando se agota la fuente de alimentos en el lugar donde viven, optan por abandonar ese hábitat y buscar un nuevo lugar capaz de proporcionarles los elementos necesarios para su supervivencia. El modo de vivir de los taromenane y la responsabilidad del gobierno ecuatoriano, tanto de respetar este modo de vida como de proteger al grupo indígena en sí, es difícil de manejar puesto que se trata de proteger a un pueblo desde el desconocimiento. De hecho, el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo referencia al tema diciendo que por su extrema complejidad debía ser tratado con suma responsabilidad. Es difícil de manejar puesto que se trata de proteger a un pueblo desde el desconocimiento. De hecho, el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo referencia al tema diciendo que por su extrema complejidad debía ser tratado con suma responsabilidad. Además, la decisión del gobierno ecuatoriano de explotar crudo en los yacimientos ubicados en el Parque Nacional Yasuni complica la situación, porque esta actividad afectaría de una manera u otra a los pueblos no conectados o en aislamiento voluntario, como los taromenane. La investigadora Milagros Aguirre comenta muy consternada que la desaparición de pequeños grupos como los taromenane está cada vez más próxima debido a la presión que sobre ellos existe, ejercida sobre todo en lo que respecta a los recursos naturales encontrados en su territorio. Los madereros, las compañías petroleras y de explotación agrícola son los principales promotores de esta presión. A su vez, Aguirre recuerda que al estar estos pueblos y sus territorios constitucionalmente protegidos, su intangibilidad prohíbe en ellos cualquier tipo de actividad extractiva. Pero esto no es todo. Nuevamente les invitamos a formar parte de nosotros escribiéndonos a través de nuestro correo pueblosindígenas@canal-i.com o seguirnos en Twitter por @pueblosindígenas_i y por mi cuenta personal @adricp24. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Y seguimos en esta su ventana al lado más puro de la naturaleza latinoamericana, ya en este último segmento de la conversación sobre el pueblo indígena taromenane ubicado en la Amazonia ecuatoriana. Recordábamos anteriormente que la vulnerabilidad de los taromenane no es secreto para nadie.
Carlos Andrés Vera es el único documentalista que ha logrado realizar un reportaje sobre estos pueblos ocultos y comenta que son demasiados los factores externos que los acechan. Otras entidades de importancia reconocida se han pronunciado con respecto a la situación de los pueblos ocultos del Yasuni, como es el caso de Natalia Green, coordinadora de organizaciones de defensa de la naturaleza y del medio ambiente, SEDEMBA, asegurando que la vida de los pueblos no conectados se encuentra en una seria amenaza por representar un estorbo del llamado desarrollo económico. Natalia Green enfatiza que la protección más factible para los pueblos no conectados es la dada por la vía legal, ya que la Constitución califica como delito de etnocidio cualquier intento de intervención en los territorios intangibles para los pueblos no contactados, que en el caso de Ecuador casi llegan a 1 millón de hectáreas. Los Taromenane, ubicados en el Parque Nacional Yasuni, no son el único grupo que sufre esta situación. Según diversas fuentes, en la Amazonia latinoamericana, que se extiende por Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia, existen aproximadamente 70 grupos indígenas ocultos, pueblos no conectados que están cercados por la civilización, cercados por el mundo exterior que necesitan dramáticamente para sobrevivir. Los taromenanes son en Ecuador un símbolo de fuerza y pureza, las almas de la selva que sobreviven con el jaguar y los ríos que tienen el derecho a vivir su vida en forma natural, como han escogido. ¿Acercarse a ellos será ayuda o exterminio? Simón Bolívar expresó en su discurso de Angostura que la fortaleza de un pueblo radica en su identidad. Conocer nuestro pasado nos dará las herramientas para conocernos nosotros mismos y a las personas a nuestro alrededor. Quien no conoce su pasado no podrá amar su presente, y quien no ama su presente no podrá construir su propio futuro. Los pueblos originarios de América Latina representan las raíces de nuestra cultura, que mestizada con la cultura africana y española, determinaron lo que somos hoy en día. Lo que buscamos es llevar a ustedes en casa la inquietud de aprender sobre nuestro pasado, para conocerlo, amarlo y reconocer en él el valor transformacional que posee. Hemos llegado al final de Pueblos Indígenas Latinoamericanos. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro correo pueblosindígenascanal-i.com o seguirnos en Twitter por @pueblosindígenaspisoí y por mi cuenta personal @adricp24. Quien los acompañó en esta media hora, Adriana Peña. Nos vemos en una próxima entrega.